mostrando toda la imagen a su máxima expresión. Muy bien. Listo. Sí, veo que está un poquito lento, no sé si mi internet por aquí, pero ya está empezando a compartirse. Bueno, les saluda la profesora Sadia Angélica Vaca Contreras y les doy pues la cordial bienvenida a esta primera sesión del curso Gestión Empresarial. Es muy interesante, muy aplicativo incluso este curso para muchas áreas, ¿no? Ustedes van a poder entender esto de que van a poder utilizarlo en varios sectores laborales, sobre todo, que es lo que queremos, ¿verdad? Para poder ahí enriquecer nuestros saberes dentro de esta área, ¿no? Entonces, para mí es un gusto, pues, compartir con ustedes este curso virtual, ¿no? Llamado Gestión Empresarial y está organizado, pues, por GECAP, a quien agradezco siempre esto por la confianza, ¿no? Estamos todos, pues, siempre muy contentos de contar con la participación de ustedes, ¿no? Vamos a intentar de que esto también sea dinámico, interactivo y que puedan ustedes también opinar sobre los diferentes teorías y prácticas que podamos aplicar aquí, ¿no? En este espacio de aprendizaje que pues está diseñado para ustedes, ¿no? Entre ellos vamos a ver pues algunas herramientas prácticas, vamos a ver algunos conocimientos claves hoy necesariamente por ser para la parte introductoria sobre, por ejemplo, cómo funcionan las empresas, cómo las gestionan, ¿verdad? Durante este curso vamos a explorar pues algunos temas fundamentales como estas funciones específicas que pueda tener y que se deben y se dividen en algunas llamadas áreas funcionales, ¿no? Como que han escuchado ustedes por ahí hablar de marketing, de finanzas, operaciones, recursos humanos. Bueno, estos son las áreas funcionales que la vamos a tocar hoy. Bueno, ya sea que tengas un negocio o quizá trabajes en una empresa o simplemente te interese mejorar tus habilidades administrativas, ¿no? Entonces a ello va dirigido este curso también, ¿no? En GECAP, pues nos vamos a comprometer con ustedes en darles esta formación de calidad, pues, ¿no? Dinámica además y orientada pues a la parte práctica, como se requiere hoy en día, ¿no? Así que los invito pues a participar activamente dentro del curso de hoy, de las siguientes sesiones que nos faltan. Entonces estamos todos bienvenidos nuevamente a este tan valioso lugar de aprendizaje. Bueno, cuando hablamos de gestión empresarial, bueno, ya esa palabrita como que ya la hemos escuchado varias veces, ¿no? Quizá, a ver, voy a activarles el micrófono ya que estamos empezando y una vez para comenzarlos a escuchar, ¿no? Para que me mencionen, a ver, qué piensas como cuando escuchas esta parte, cuando escuchas ese término, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas hablar de la frase gestión empresarial? Vamos a activarle un poquito los micrófonos para que ya empecemos a escucharlos de una vez, ¿sí? A ver, por aquí yo creo que estamos por activarle y vamos a activar sus micrófonos. Ahí está. Si comenzamos a levantar las manos sería mejor y podríamos ir en orden, ¿sí? Si algunos quieren participar, levantando la manito sería mucho mejor. A ver. Ya, ahí están. Ya varios levantando la mano. A ver, empecemos con... A ver, empecemos con Priscila. A ver, Priscila, ¿qué quieres compartirnos, Priscila, acerca de esta frase? Buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Priscila? Si hablamos de gestión empresarial, yo pienso que es lo que se encarga de lo que es planificar, dirigir, organizar, ¿no? Controlar lo que es el tema de los recursos dentro de la empresa. Muy bien, Priscila, gracias. A ver, ¿qué nos dice Glenis Naomi Portillo? A ver, ¿qué nos quieres compartir, Glenis? Buenas noches. Bienvenida, Glenis. Así como dice la compañera, gestión empresarial es el proceso que se lleva continuo en la organización, planificación e innovación de los procesos empresariales. Gracias, Glenis. A ver, Anita, ¿qué nos quieres compartir? Uy, Anita se nos fue. No, aquí estoy. Muy bien. Buenas muy bien, noches. Anita, te escuchamos. Bienvenida. Para mí son estrategias para saber cómo manejar una empresa.
Gracias, Anita. Muy bien. ¿Qué nos dice Cecilia? A ver, Cecilia Blas Pantoja. ¿Qué nos quieres compartir, Cecilia? Buenas noches. Sí, sobre la gestión empresarial es un conjunto de técnicas, herramientas que se aplican a la empresa para que así aumente la calidad de los procesos y garantice un crecimiento sostenible en la empresa. Has mencionado una palabrita que ya la escuché por tu compañera, la sostenibilidad es importante, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Elsa? Profesora, buenas noches. Bueno, para mí la gestión empresarial abarca más que todo para el área de finanzas y la producción de una empresa, de que está a base de, bueno, de estrategias, de actividades como la planificación, la organización y sobre todo el control que tiene una empresa, ¿no? Tan importante terminar con el control siempre, ¿no? Cecilia, creo que ya nos compartiste, si no me equivoco, o nos compartes ahorita, a ver qué nos quieres decir, Cecilia. Sí, ya le compartí. Ah, ya sí, ya recordé tu voz. Gracias, Sí, gracias. Cecilia. ¿Qué nos dice Romina? Romina Bermúdez, a ver, ¿qué nos quieres compartir, Romina? Te escuchamos. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Bueno, para mí, o sea, es el conjunto de acciones y procesos y decisiones que se toman para organizar y dirigir un control y poder coordinar los recursos de la empresa. Están mencionando varias palabritas claves, ¿verdad? A ver, Daniel, te escuchamos, Daniel. Hola, licenciada, compañero, buenas noches. Para mí la gestión empresarial es la optimización de recursos y procesos que nos aseguran el éxito y la adaptación en un mercado competitivo. Importantísimo, ¿no? Shirley, te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues yo pienso de que esto de gestión empresarial para mí es como administrar los recursos que tengo para saber el cómo, el cuándo y el a dónde quiero llevar mi empresa y sobre todo pues mi vida personal, por así decirlo. También, importantísimo, porque por ahí tenemos que empezar. Es cierto, es muy cierto. Marjorie, te escuchamos. Marjorie Ale. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Bueno, para mí, gestión empresarial es como un tipo de proceso que pueden coordinar los recursos de una empresa. Y bueno, este es para que pueda alcanzar sus objetivos, incluye la productividad y su rentabilidad y conlleva la dirección y la organización que conlleva. También, pues, ¿no? Para eso entramos a emprender una empresa, ¿no? Shirley, te escuchamos. Ya compartí, maestra. Sí. Muy bien, escuchamos todos bienvenidos y gracias, chicos, por su participación. Bueno, gestión empresarial, pues en realidad es todo lo que ustedes han dicho, es muy cierto lo que ustedes han dicho, es realidad, ¿no? Tenemos varias definiciones teóricas por diferentes autores también, pero podríamos concluir, pues, con todo lo que ustedes nos han dicho, que, bueno, de hecho que hay muchas personas que relacionan, ojo, no he escuchado de ustedes, pero que muchas personas relacionan la gestión empresarial con el hecho de mandar, dirigir y por ahí estar dando órdenes para que se cumpla algo que quiero, ¿no? Algo si soy el encargado de esta gestión general, ¿no? Pero en realidad pues abarca lo que ustedes han mencionado, ¿no? Planificación, organización, dirección, control, acompañado con un liderazgo, acompañado con una mejora continua, siempre aplicando estrategias, porque hoy ya no es que hacemos algo con pautas nada más porque nos dicen que tenemos que hacer, sino que además lo personalizamos según lo que necesitamos, con ciertas estrategias, con ciertos procesos que tenemos que contar para su cumplimiento. Y no podemos olvidarnos que al final tenemos que controlar, pues, ¿no? Tenemos que supervisar si estamos llegando o no a esos objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Y también pues tenemos que tomar en cuenta que cuando gestionamos una empresa, en este caso, tenemos que pisar tierra, ¿no? ¿Cómo? En este caso, utilizando correctamente con lo que contamos, que son nuestros recursos económicos, materiales, herramientas, personal también, ¿no? Que hoy en día ya no lo vemos solo como recursos, sino también como talento, ¿no? Entonces, por ahí todas estas cosas que tiene nuestra empresa son las que tenemos que utilizarlo de manera y lograr que todo esto, y que también mencionaron por ahí,
lograr que todo esto se realice de manera continua, es decir, que tengamos un proceso estratégico para que luego se desarrolle y se vaya entendiendo con todo el personal que tenemos de manera casi automática, y ahí tenemos pues que perdure en el tiempo, ¿no? Y por eso es que mencionaban ustedes que además sea sostenible, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Entonces vamos a comenzar hoy definiendo, que me van a disculpar si por ahí les apago los micrófonos, nuevamente les voy a permitir que inicien, ya, para poder tener un poquito más de entendimiento de cada uno de los temas y no haya muchas interrupciones, ¿sí? A ver, vamos a empezar con lo que es definir la empresa. Ay, por aquí no podemos salirnos de este mensajito que nos trae aquí Aldous Huxley. Él nos dice que no es lo que te sucede, sino que es lo que haces con lo que te suceda, ¿verdad? Hoy sabemos, pues, que dentro de todo lo que hacemos en la vida personal, estudiantil, laboral, siempre tenemos algo que hemos planeado hacer y que no siempre nos va a resultar tal como lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, todos los sucesos que nos van pasando, que vamos viviendo, que vamos experimentando, nos va a servir de alguna manera. Y tenemos que lograr sacarle, como decir, el jugo o la parte positiva de lo que tenemos, ¿no? Por ahí tenemos algunos tropiezos, tenemos algunos problemas, pues tenemos que ganar experiencia de esto para luego reforzar ese proceso, ¿verdad? Y tenemos que tener un aprendizaje sobre esta parte negativa quizá que nos pase. Y a la positiva, pues reforzarla también para que siempre se desarrolle de manera correcta, ¿no? Entonces tenemos que por ahí visualizar todo lo que experimentamos de manera positiva, ¿no? Y aplicarlo pues siempre con refuerzos en nuestros procesos estudiantiles, laborales o personales, ¿no? Entonces, estos son los temitas que vamos a tocar hoy. La empresa, objetivos, áreas funcionales y el perfil de este gestor empresarial. ¿Qué podemos decir de la empresa? ¿Qué es una empresa? Bueno, para nosotros es mucho más aterrizable esta palabrita, ¿no? Una empresa, pues, de hecho, que es una organización, ¿verdad? Y que se dedica, pues, a cierta actividad económica. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? De generar bienes o servicios que, de hecho, satisfagan las necesidades de un mercado, que sí es lo que necesitamos, llegar a un cliente o a una comunidad o a unos usuarios, ¿no? Para tener siempre, pues, lo que toda empresa requiere, fines de lucro, ¿no? Ahora, por ahí hay una discrepancia, de repente algunas diferencias en definiciones, que algunas personas consideran, unos autores consideran a las ONGs como empresas, ¿no? Porque, sin embargo, las ONGs son organizaciones no gubernamentales y no tienen fines de lucro, ¿no? Entonces, en mi opinión particular, es una organización, ¿no? Y no es necesariamente una empresa, porque no trabaja para producir. De hecho, que tiene algún tipo de ganancia, entre comillas, una ONG, porque esa ganancia siempre la van a tener que utilizar para algún fin, ¿no? Para cumplir de repente algún proyecto a través de un programa social, o de repente para cubrir planillas, ¿no? Que eso no necesariamente es una ganancia, porque es un compromiso que tiene que cumplir. Y también, pues, el gestor de la ONG, que a veces es el promotor, el dueño, porque ya ONGs también son privadas. Bueno, estas personas también tienen que recibir un sueldo, y no es necesariamente una ganancia, ¿no? Entonces, muchos autores, la mayoría, considera no incluir a las ONGs, ¿no? A los organismos no gubernamentales. Entonces, entendemos por empresa, pues, que tiene fines de lucro y que puede ser, pues, una organización que ofrece servicios, o que puede ofrecer también un producto concreto, ¿no? Ahora, el lugar de venta de una empresa no siempre es una tienda física, ¿no? ¿Verdad? Hay grandes empresas, grandes emprendimientos que solo atienden de manera virtual. Entonces, no tienen tienda física, ¿no? Ahora, ¿qué características principales podríamos resaltar de una empresa? Ojo, características principales, podemos poner un sinfín de características y van a ampliarse mucho más, dependiendo del giro que tenga cada una de ellas, ¿no? Pero podríamos centrarnos en estas 4, ¿no? Una tiene, de hecho, un objetivo definido, ¿no? Busca obtener ganancias, si siempre así suene ser usurero, pero no, nosotros ponemos un emprendimiento, ponemos una empresa porque necesitamos obtener un ingreso, vivir de esto, ¿verdad? ¿No?
y cumplir, de hecho, un propósito social, porque sí o sí está bien, tenemos ganancias, pero tenemos que llegar a este público de manera social y también solucionándole, si es posible, algún tipo de problema que por ahí hayamos visto o satisfacer alguna necesidad que necesitamos cubrir en ellos. Entonces, este es el objetivo definido que va a depender pues de los diferentes giros, ¿no?, que tenga una empresa. Además, tenemos que velar por combinar los recursos que tengamos, ¿no?, y cuidarlos de manera responsable. Ya hemos hablado, pues, de qué recursos. El dinero, la parte financiera, los recursos tecnológicos, que también tenemos que contar y utilizarlos. No podemos dejar de utilizar recursos tecnológicos en una empresa, ya no, hoy en día, sobre todo en los medios de comunicación, ya no podemos utilizar solo diarios, revistas, carteles, no, ya no es suficiente, ¿no? Hoy tenemos que incluirnos dentro de este mundo digital de las comunicaciones. Y otro también es velar por nuestros materiales concretos, ¿no? Sea materia prima, sea materiales de oficina, limpieza, lo que fuera, también estos están incluidos dentro de los recursos que tenemos que combinar su uso de manera responsable. Y también de lo que hoy en día no se habla tanto de recursos, pero sí de alguna manera es nuestra parte de recursos cuando lo vemos, cuando lo incluimos dentro de la organización como elemento indispensable para el cumplimiento de los objetivos, serán pues los recursos humanos, ¿no? Pero hoy en día lo vemos como un talento. ¿Por qué? Porque ahí viene la responsabilidad y también un poco el reto que tenemos los gestores empresariales para ver a nuestro personal como un talento, como una persona a la que podemos ubicarla dentro de un área en la que realmente encaje su perfil, encaje su necesidad o encaje también su propio deseo de crecer dentro de ella, ¿no? Y pensamos pues en todas las características que sean favorables para él y para nuestra empresa también, ¿no? Entonces, de esa manera perfilamos también a este ser humano, a esta persona como, pero siempre va a ser una parte de nuestros recursos que tengamos que gestionar. Y otra es velar también y cuidar esta parte organizativa, ¿no? Considerándola como una estructura, ¿no?, donde tengamos que definir roles, donde tengamos que definir procesos y donde tengamos que definir también una jerarquía que ubica cada grupo de personas, ¿verdad? Ahora, toda empresa siempre está incluida en un entorno muy cambiante. Sabemos que las comunicaciones van mucho más rápido de lo que de repente habíamos iniciado, ¿no? De repente empezamos con una comunidad muy pequeña y de pronto es muy grande y tenemos que ya realizar una comunicación un poco más dinámica con ellos, y este entorno es así, ¿no? Es así, porque la comunicación nos invita a esto, a tener un entorno muy cambiante. Entonces, en esta parte pues se operan contextos como no solo de comunicación, sino económicos, legales, sociales, ¿no?, que por ahí influyen interna o externamente en la empresa que deseamos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una panadería, que es una empresa, digamos, pueden ver una pequeña o gran empresa, pero supongamos que sea un emprendimiento reciente, ¿no? Una panadería es una empresa pues que utiliza harina, utiliza como materia prima personal, utiliza sus hornos como maquinaria para elaborar pues productos que vende, en este caso, a una comunidad, ¿verdad? A un cierto grupo de personas muy cercana a su ubicación geográfica, porque una panadería, pues las que he visto, pues que hasta ahorita vemos, son todas tiendas físicas, ¿verdad? Bueno, ahí podrían tener también una entrega híbrida, es decir, virtual o presencial, puede ser también, ¿no? Perdón, con delivery, ¿no? No necesariamente virtual, sino que se les lleva a casa, ¿no? Pero bueno, la tienda, en este caso, siempre es física para una panadería porque tiene que tener los hornos para realizarla, ¿no? Ahora, dentro de todo el grupo de empresas que podamos tener, hemos escuchado hablar de diferentes tipos, ¿no? Pero hay diferentes tipos de clasificaciones para las empresas. Hay muchos criterios que se aplican para poder dividir o clasificar las empresas. Una de ellas podría ser según la actividad económica, es decir, cogiendo un criterio que se base pues en los tipos de bienes o servicios que producen una empresa, ¿no? Hay
empresas que podemos llamarlas del sector primario, otras del sector secundario y otras del sector terciario. ¿A qué llamamos empresas del sector primario? Son las que se dedican a la extracción o explotación directa de recursos naturales en este caso. En este caso están pues las empresas agricultoras, ganaderas, de pesca, minera, explotación forestal también, ¿no? Porque todas ellas o extraen o explotan algún producto natural, ¿verdad? Entonces, esas son las del sector primario, ¿ya? Y las empresas del sector secundario son las que transforman en este caso. ¿Transforman qué? Materias primas que hayan conseguido como productos elaborados o semi-elaborados, ¿no? Ejemplo puede ser las fábricas de prendas de vestir, puede ser las industrias alimentarias, las constructoras también, las metalúrgicas, ¿no? Todas ellas cuentan con alguna materia prima y la transforman en productos, ¿verdad? La transforman no necesariamente en productos directamente al usuario, sino de repente en productos semi-elaborados, ¿no? En metalúrgica, por ejemplo, los transforman en diferentes metales para después ser transformados en otro producto específico, ¿no? Pero están ellos también, porque no son extractivas, sino están produciendo ya en base a una extracción, ¿no? Y las empresas del sector terciario son las empresas que ofrecen servicios en lugar de bienes intangibles, ¿no? No son muy visibles, sino son servicios, como capacitaciones también, ¿no? Entre ellos están los bancos, comercios, las empresas de transportes, educación, salud, turismo, etcétera, ¿no? Todas estas que ahora, y diría yo que son las más, las que más solemos ver, las más fáciles, porque son servicios y servicios que encontramos en todas partes, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tiene esta división, esta clasificación, ¿no? Esta clasificación pues nos va a permitir identificar una naturaleza de negocio, ¿no? Y su ubicación dentro de un proceso económico general, ¿no? Por ahí necesitamos a veces ubicar o clasificar este grupo de empresas porque de acuerdo a ello a veces se crean también diferentes normas legales en base a esta clasificación, ¿no? Y otra es según el tamaño, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de las microempresas, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas o grandes también, ¿no? Y esta pues se diferencia, de hecho va a depender mucho del país, ¿no? Pero los criterios son sobre todo por el número de trabajadores, por el nivel de ventas, el nivel de activos que puedan tener, ¿no? En el Perú, por ejemplo, la microempresa tiene hasta 10 trabajadores, ¿no? Sus ventas anuales son hasta 150 UITs, ¿no? Que es la unidad impositiva tributaria en el Perú. Ustedes también tienen, todos los países latinoamericanos incluso tenemos algún tipo de unidad impositiva tributaria, ¿no? De unidad tributaria, como algunos diferentes nombres que pueden tener. Bueno, las microempresas también pueden tener pues una estructura, puede ser que la tengan más informal o menos especializada, ¿no? Pero de hecho que aquí en el Perú, para que sea microempresa, tiene que ser formal, ¿no? Pero pueden empezar con una informalidad, ¿no? No necesariamente están especializadas en algo, pero pueden ir creciendo en esta especialización, ¿no? Y suelen ser muy locales, porque justamente por no contar con muchos trabajadores y no tener también esto de la facultad de poder abrir diferentes locales, ¿no? Por el límite de ventas anuales, entonces no va a meritar, conforme va creciendo, pues tendrá que ubicarse en una pequeña, mediana o gran empresa, ¿no? Pero por eso es que suelen ser negocios locales, suelen iniciarse así, ¿no? Dentro de un mercado muy, muy definido y por eso también es mucho menos complejo, mucho más sencillo. En cambio, las pequeñas empresas ya son un poco más numerosas, pueden tener de 11 hasta 50 trabajadores, ¿no? Y sus ventas anuales parten pues desde más de 150 UIT hasta las 1.700 UIT en el Perú, ¿no? Tienen un poco de mayor flexibilidad y adaptabilidad para las tendencias de mercado. ¿Por qué? Porque pueden ubicarse en varios lugares, pueden tener ya otros locales más, ¿no? Aumenta también su tamaño y por ende también aumenta la complejidad en comparación con la microempresa, ¿no? Pero aún pueden o no estar enfocadas en mercados locales dependiendo
la cantidad de ventas que tengas, ¿no? La cantidad de necesidad incluso de satisfacer a clientes, ¿no? Y la cantidad de lugares en los que estén establecidos de acuerdo a la necesidad, la disposición que también tengan ellos, ¿no? Y pueden ser incluso regionales, ¿no? Podría ser. La mediana empresa sí pues parte de 51 a 200 trabajadores, y sus ventas anuales también son más grandes, hasta 2.300, ¿no? Y cuentan de hecho ya a esta etapa con roles más especializados, ¿no? Pueden tener algunos procesos menos complejos, de hecho, que la gran empresa, pero sí más complejos que la micro y pequeña, ¿no? Hay una mayor capacidad de operación, ya es una empresa que ocurre muy frecuentemente, que es el crecimiento de la micro y pequeña, ¿no? Y que por su necesidad han tenido que ampliar, inclusive también han tenido que ampliar en este caso la declaración de sus ventas anuales porque su crecimiento lo amerita, ¿no? Y la gran empresa, pues de hecho ya tiene más trabajadores y pueden estas ya estar con ciertas estructuras un poco ya más complejas, están divididas por diferentes departamentos ya, ¿no? Puede tener una estructura mucho más expansiva, ¿no? En cambio, una micro y pequeña empresa pueden tener también su organigrama con diferentes funciones, ¿no? Pero muchos de los trabajadores, de los promotores, tienen a veces 2 o 3 funciones, ¿no? En cambio, la gran empresa puede estar mucho más distribuido esto por diferentes personas, ¿no? Ahora, también pues tendríamos que tomar en cuenta que estas definiciones, de hecho, el tamaño empresarial puede variar ligeramente según el país o región también, ¿no? Ahora, la clasificación por tamaño es importante también para el acceso también a ciertos beneficios y obligaciones legales también, ¿no? Que los diferentes bancos los pueden dar, los diferentes estados también los pueden dar, ¿no? En el Perú, por ejemplo, cuando fue la pandemia hubo mucho apoyo para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Las pymes, que hoy llamamos aquí como las pequeñas y medianas empresas, juegan un papel fundamental pues en la economía y en la generación de empleo, ¿no? En el Perú se suele apoyar mucho a estas pymes, a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan generar mayor cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Que es lo que se necesita en un país que siempre quiere desarrollar, ¿no? Y esta clasificación se considera de gran importancia, sobre todo para poder tener una clasificación de beneficios tributarios, ¿no? Las pymes, por ejemplo, tienen una gran cantidad de beneficios tributarios y algunas exoneraciones en las que les puede permitir crecer primero antes de estar comprometidas a muchos tributos, ¿no? Y tienen también una mejora en el acceso a las tasas de financiamiento también y a las políticas gubernamentales que cada país le puede dar de manera diferente, ¿no? Ahora, hay otras clasificaciones también, ¿no? Según la propiedad del capital, por ejemplo, según la forma jurídica también, ¿no? Según la propiedad del capital, por ejemplo, tenemos a las empresas privadas, públicas o mixtas, ¿no? Las privadas sabemos que son las con fines de lucro, de hecho, y que a veces suelen ser las empresas familiares o sociedad anónima o emprendimientos, ¿no? Pero son totalmente privadas. Las públicas, pues, son las que son propiedad del Estado, ¿no? Y buscan, no tienen fines de lucro, pero sí buscan satisfacer alguna necesidad de la nación en este caso, ¿no? Las empresas de agua potable, por ejemplo, son del Estado, las de correos también, algunas de correo, ¿no? Y las empresas energéticas también, ¿no? Y las mixtas, pues las que tienen participación de ambas partes, del Estado y de la manera privada también, ¿no? Según la forma jurídica, ¿no? Y ahí ya nos centramos en la parte sumamente formal para incluirlas en registros públicos, por ejemplo, ¿no? Ya pensamos en no solo en una persona natural con negocio, ¿no? Sino también en una sociedad, ¿no? En una persona jurídica que llamamos propiamente, que están las sociedades comerciales como la sociedad anónima cerrada, la sociedad colectiva, la sociedad de acciones simplificadas, bueno, dependiendo también de cómo se clasifica en cada país. Y las cooperativas, ¿no? Que también tienen una forma jurídica en diferentes países, ¿no? Esta clasificación también se rige a las normas legales. Cada una de ellas tiene sus propias normas particulares, ¿no? Hay otras clasificaciones más y muchas más, por ejemplo,
por el ámbito geográfico, ¿no? Podemos llamar a una empresa local, regional, nacional o internacional, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de su finalidad, podemos clasificarlas en empresas con fines de lucro, sin fines de lucro, ¿no? Por darle ejemplo de clasificación, ¿no? Sabiendo de que las de sin fines de lucro, que son las ONGs, algunos autores consideran que no es una empresa, ¿no? Bueno, en conclusión diríamos que para comprender los distintos tipos de empresas, como están viendo en este cuadro, ¿no? Esto nos permite, pues, visualizar la gestión empresarial así, globalmente, y poder identificar, pues, oportunidades en cada una de ellas, ¿no? Y entender, pues, los entornos que pueden influenciar en cada caso, ¿no? Y de esta manera vamos a poder, si conocemos la ubicación en la que mejor puede estar nuestra empresa o dónde podemos incluirla, o si la podemos hacer crecer o no, entonces podemos también empezar a diseñar estratégicamente el tipo de organización adecuada para cada una de ellas. Entonces, estas clasificaciones son claves para poder definir y conocer los fines legales, administrativos, tributarios y de crecimiento que influyen a nuestra empresa, ¿no? Ojo, en la que ustedes estén participando, trabajando, en la que ustedes sean de repente promotores, en las que de repente ustedes sean por ahí asesores, ¿no? De repente, o en la que ustedes desean de repente postular, ¿no? Ahora, si pensamos, una empresa, pensamos, por ejemplo, en una en la que de repente hayamos tenido alguna participación o de repente aspiramos a esta empresa, ¿cuál creen ustedes, si se visualiza, si se ponen en el lugar de alguna empresa por ahí que tengan en mente, no necesariamente la suya, sino de repente que estén queriendo postular de repente a una de ellas, ¿cuál crees que es el objetivo principal de una empresa? A ver, micrófonos abiertos, manitos arriba. Quienes quieren participar en esta pregunta, ¿cuál crees que es el objetivo principal de una empresa? A ver, alzar una mano, manitos arriba. A ver, Franci, ¿qué nos comentas, Franci? ¿Cuál crees que es el objetivo principal de una empresa, Francia? El objetivo principal, primero, es la economía, o sea, generan el empleo, promueven la innovación y pues al mismo tiempo contribuyen al bienestar de la sociedad. Importante, ¿verdad? Fabricio, te escuchamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Considero y creo que el objetivo principal de una empresa es no solamente ofertar servicios, sino obviamente obtener ganancias, tener una mayor amplitud. Pongo un ejemplo, algo que una empresa que comenzó solamente vendiendo balanceados en un lugar X, ya vio la oferta y la demanda, entonces ya no solamente está en ese lugar X, sino también va a abrir una sucursal en X, Y o Z. Entonces considero que ese es el objetivo principal de una empresa. Crecer. Muy bien. Gracias por tu participación. Te escuchamos, Romina. Romina, ¿estás allí? ¿Qué nos comentas, Romina? Sí, estaba cerrado el micrófono, perdón. Bueno, para mí el objetivo principal es, además de obtener beneficios, tanto beneficios o utilidades, también asegura de la sostenibilidad en el tiempo, pero además el beneficio que tiene el cliente, ¿no? Con la empresa. Así es. Bueno, de todo lo que han dicho ustedes, vamos a resumirlo. Vamos a resumirlo por aquí, en el siguiente cuadrito, ¿ya? A ver, objetivos de la gestión empresarial, ¿no? Objetivos de la empresa en este caso. Bueno, la gestión empresarial, de hecho, es un conjunto de acciones, ¿verdad? Que en ellas, pues, tenemos que permitirnos organizar, dirigir, y bueno, vamos a tocarlo esto con más detalle luego, ¿no? Eficientemente, sobre todo eficientemente, efectivamente, una empresa para que pueda funcionar y logre sus metas, ¿no?
Eso es lo que de todas maneras queremos lograr en una empresa, pero necesitamos centralizarnos en algunos objetivos. Necesitamos saber que tenemos que maximizar nuestra productividad. Y con ello, de hecho, vamos a generar una rentabilidad, ¿no? Pero para maximizar nuestra productividad, tenemos que pensar en obtener mejores resultados con menos recursos, ¿no? Sin variar nuestra calidad. A veces digo, uy, para maximizar mi productividad tengo que utilizar menos dinero para comprar esa materia prima. Pero ¿qué tal si esa materia prima tiene una calidad que yo he definido en publicidad, que he definido para la fabricación de este polo para que pegue muy bien el tinte y no suelte tinta, no se tinte tan fácil, ¿no? Que tenga un fijador de calidad, ¿verdad? Entonces tengo que optimizarnos o garantizar la maximidad de mi productividad no significa abaratar mis costos de la materia prima necesariamente, afectando su calidad. Puedo abaratar el costo de repente con alguna estrategia como comprar más cantidad para que pueda ofrecerme en este caso mi proveedor o alguna oferta especial por cantidad. De repente yo pido que esta empresa me traiga mi materia prima aquí, ¿no? Y me trae cada 2 días o cada 3 días. Pero ¿qué tal si yo le pido que me traiga cada 15 días? O quizás si mi empresa tiene vehículo, entonces de repente yo acudo a la fábrica y ya no pago la movilidad y compro en mayor cantidad. Entonces de esta manera sí maximizo mi productividad sin alterar la calidad de mi materia prima, que es lo más importante para mí, ¿no? ¿Qué más? Generar rentabilidad, claro, es lo que ustedes me han dicho. Si voy a poner una empresa, voy a gestionar una empresa, tengo que ganar, ¿no? Tengo que ganar. Entonces sí, es uno de los objetivos principales, tener ganancia, generar rentabilidad, asegurar que la empresa además genere esa rentabilidad de manera sostenible y en crecimiento además, ¿no? Porque no nos vamos a quedar en una sola tiendita, tenemos que tener y abrir muchas más, ¿no? No vamos a hacer nada más un negocio local, tenemos que ser regional, y quizá nacional y quizá internacional. Entonces, esto es lo que necesitamos. Si no generamos rentabilidad, pues no lo vamos a lograr, ¿no? Y además, tenemos que a veces devolvernos lo que hemos invertido. A veces uno dice, voy a sacar de mi bolsillo, de lo que tengo ahorrado, lo que tengo acá en el banco para invertir en mi empresa porque no quiero prestarme del banco. Bueno, puede ser, pero igual te estás prestando. Te estás prestando de tu bolsillo, de tus ahorros, que está bien. Puede ser que hayas ahorrado para invertir en una empresa, pero te lo tienes que devolver. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que generar esa rentabilidad y tienes que tener de todas maneras bajo tu colchón o tu inversión de repente en algún fondo mutuo, en alguna otra inversión que te haga crecer, quizás tu dinero, ¿no? Pero ese dinero también es invertido, es prestado y se tiene que devolver, ¿no? Por eso es que se tiene que pensar en un retorno de inversión también, ¿no? ¿Qué más? Satisfacer a los clientes. Hoy en día ya no solo pensamos en fabricar, por decir un macetero diferente, ¿no? Y tener clientes nuevos y vendérselo, ¿no? Sino que tenemos que pensar en que le tenemos que solucionar algo, crear algo que sea muy diferente, una apuesta de valor agregada o algo, de repente un empaque. Si vendemos una joyita, ya no estamos vendiendo las cajitas clásicas, ¿no? Hoy tenemos empaques que hasta son demostradores de las joyas, ¿no? O de repente viene acompañado de una flor, porque siempre cuando uno vende joyas lo vende para regalar, ¿no? Ya han visto por ahí los lugares de venta de joyas que hasta la publicidad, la grabación, el video o el anuncio no está dirigido a mujeres, está dirigido a hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son la mayoría en este caso, que compra para regalar, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos que pensar en que vamos a satisfacer a este cliente que no necesariamente va a ser una mujer, sino va a ser un hombre que va a comprar una joyita para regalar. Entonces, y hoy pues se habla ya no de solo vender por vender, sino vender una experiencia acompañada, ¿no? Incluso si tenemos un restaurante, ya no solo tenemos que poner una entradita, un plato de fondo, un refresco, sino que además tenemos que pensar en cómo lo ponemos, ¿no? Hoy ya no te venden un ceviche, solo esto, sino hasta alguna cosa simple le ponen un adorno encima, ¿no? Y les digo porque hoy día justo fui a un restaurante porque fuimos a una cita médica y pues que en todos los lugares ponían el ceviche con su adornito encima, ¿no? Que en este caso era una friturita encima muy bonita, ¿no? Y es así, ¿no?
Es lo que estamos hoy, por ejemplo, en el Perú ya no ponemos nada más algo así de fácil, ¿no? Y en las casas también estamos tomando eso, ¿no? Que servimos a los niños, ya no, las loncheras ya no son tal cual, sino por ahí con algunas aplicaciones de mondadientes especiales para mandar las loncheras. Entonces, ofrecemos no solo el producto o servicio, sino la satisfacción de la experiencia del producto o servicio, ¿verdad? Y todo esto lograrlo, pues, de manera continua, o sea, lograr un crecimiento, pero realmente en su vida, ¿no? No solo nos tenemos que mantener, tenemos que lograr que crezca, pero de manera continua. ¿Qué significa esto, lograr de manera continua? Crear un proceso estratégico para que todo nuestro grupo lo conozca y podamos seguirlo, ¿no? Y siempre, pues, en el camino innovando, pensar en la competencia, expandir el mercado, ¿no? Que es lo que necesitamos siempre al final, ¿no? Veamos por aquí. Aquí pensamos en las funciones de la gestión empresarial. En este caso es de la administración, ¿no? Dentro del tema de objetivos y funciones le estoy poniendo objetivos al comienzo y después estamos hablando de funciones. Y aquí vamos a hablar de estas dos fases, ¿no? De una fase mecánica, de una fase dinámica, ¿no? En este caso, la primera fase, que es la planificación y organización, ¿no? Son las primeras fases estructurales en las que por ahí pensamos en el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y al final pensamos, pues, en dirigir y controlar, que es lo que ustedes nos habían mencionado por ahí en la parte introductoria, ¿no? Eso se tiene que dar totalmente grabado. No nos podemos olvidar que estas funciones, bueno, dentro de la administración moderna, pensamos en 4, ¿ya? Planificación, organización, dirección y control. La próxima clase yo les voy a preguntar esto. Ustedes por ahí me mencionaron también la coordinación. ¿Por qué? Porque Fayol, en su teoría inicial, nos mencionaba que estas funciones están divididas en 5. Planificación, organización, coordinación, dirección y control, ¿no? Y mencionaba la coordinación. Ustedes dirán, ¿por qué ahora en la administración moderna quitaron la coordinación? No porque sea menos importante o porque no esté ubicada en ninguna de estas fases de las funciones, ¿no? Sino porque además se aplica en todo momento la coordinación, tanto en la planificación, en la organización, en la dirección y control, y en todo momento siempre estamos coordinando. ¿Por qué? Porque nada hacemos solos. Todo lo hacemos en grupo ahora, mucho más si estamos gestionando una empresa. Es bien difícil hacerlo en un emprendimiento, a veces sí, ciertamente, a veces uno empieza solito y uno hace todo, ¿verdad? Pero muy pronto y muy cercano a nuestros crecimientos, siempre estamos buscando a alguien que nos ayude en la parte contable, en las redes sociales, y siempre, muy pronto, si estamos creciendo, contratamos a alguien, ¿verdad? Entonces, y estamos coordinando. Entonces, esa parte, esa primera etapa de un emprendimiento en la que empieza solo, dura muy poquito, ¿no? O difícilmente empiezan solos también, ¿no? Entonces, estas 4 fases de las funciones, en este caso, vamos a verlas. De hecho, aquí tienen el material para que ustedes vean. Lo puedo correr un poquito porque por ahí siento que se me va el tiempo, pero ya vamos a pensar un poquito más. Ya, a ver. En la planificación vamos a pensar en establecer los objetivos. Es decir, aquí definimos las metas, pensamos en los resultados, ¿no? Creados a corto o largo plazo. Vamos a pensar también en las estrategias que vamos a pensar para identificar los medios, en este caso los enfoques que tenemos que alcanzar para llegar a estos objetivos, ¿no? Formulamos las políticas, es decir, vamos a crear las reglas, las normas, las directrices que nos van a guiar a estas acciones y decisiones, ¿no? Y en este momento empezamos ya a desarrollar un plan, ¿verdad? Vamos a tocar la siguiente sesión de la planificación estratégica y ahí vamos a tocar mucho más esto, ¿ya? ¿Qué más? Hablamos también de la organización, ¿cierto? En la organización, que es pensar en cómo hacerlo, vamos a pensar cómo asignamos estas responsabilidades. Vamos a determinar por ahí quién es el encargado de tal o cual tarea, o de tal o cual proyecto. Tenemos que pensar en diseñar una estructura organizativa, ¿no? Que establezca jerarquías de autoridad y responsabilidad, y que definan relaciones entre diferentes departamentos también, ¿no? También tenemos que pensar en alinear esos recursos que necesitamos tener
¿no? En que todas las áreas deben contar con los recursos disponibles para poder lograr esos objetivos que desean, ¿no? Y vamos a crear ciertos procedimientos claves que nos van a llevar a guiar todas las operaciones diarias y la toma de decisiones también, ¿no? ¿Qué más? Vamos a pensar en las siguientes etapas en la dirección, ¿no? En esta parte se ve que se haga, ve que revisamos que se realice lo planificado y empezamos en este momento a liderar, a inspirar, a guiar, a motivar a nuestro grupo. ¿Hacia dónde? Hacia la llegada de los objetivos de la organización, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, manteniendo siempre facilitando en este caso una comunicación efectiva dentro de mi área de repente específica o en toda la organización, ¿verdad? Siempre mirando y alineados hacia los objetivos que queremos llegar. En esta parte también se tienen que tomar a veces sí, a veces adelantadas antes del control, algunas ciertas tomas de decisiones que son cruciales. Es la parte directiva, en la parte de dirección, en la que se toman esas decisiones grandes. Se inicia una supervisión también aquí, una preliminar, un monitoreo preliminar del progreso, de lo que está sucediendo, del desempeño, en este caso, de las áreas que estoy guiando, ¿no? Y por qué no también pensar en una última etapa, que es la del control, que en este caso como una de las funciones principales para poder revisar, inclusive hasta medir, si estamos llegando a los objetivos, en este caso planteados cuantitativamente. Es decir, nosotros planteamos una métrica, planteamos un criterio, ¿no?, en cantidades, y por ahí lo socializamos, es decir, lo hacemos saber a todo nuestro personal para que sepan cómo es que tenemos que llegar, ¿no? Con qué criterios, con qué cantidades llegamos al cumplimiento de las metas, dependiendo en cada área, ¿no? Y dentro de esto, pues, siempre acompañado de una retroalimentación, porque, ojo, controlar no significa encontrar solamente las desviaciones, encontrar solamente los errores, ¿no? Y de repente sancionar o llamar la atención. No consiste solo en esto, consiste mucho más que esto, consiste más en apoyar al grupo, en este caso con capacitación, con asistencia técnica o con cierta retroalimentación de recordatorios para decir por qué no hemos llegado y debemos llegar sí o sí al otro mes aplicando esto, recordando que nuestro proceso es tal o cual, ¿no? Según lo que hemos planteado al comienzo, ¿no? Ahora, dentro de las áreas funcionales en las que se practica la gestión empresarial, podemos encontrar estas 6 como básicas he puesto yo, pero pueden existir mucho más, ¿verdad? Tenemos el área de recursos humanos, donde se aplica una gestión empresarial ahí, ¿no? Bueno, a veces el gestor empresarial está a cargo de toda la organización, puede estar en una jerarquía muy mayor, entonces, bueno, sí tiene que tener visualización de todas las áreas, pero puede estar ubicado también solo en el área de recursos humanos, un gestor empresarial, ¿no? Puede estar especializado en la parte de finanzas, ¿no? Que es el sector, pues, que se encarga de la parte contable, financiera, ¿no? Y se ocupa por ahí de las tareas de elaboración de presupuestos, de gestión de activos, de alguna planificación financiera, o por ahí ve y gestiona la parte de las deudas, de los préstamos, ¿no? Y la otra área, pues, es de producción y operaciones, ¿no? Que si se trata de tener productos tangibles, pues será la parte de la industria, la fabricación, ¿verdad? Pero si se trata de alguna empresa que es de servicios, pues estará a cargo del control de los procesos de producción también, pero de los servicios de la organización, ¿verdad? En ambos casos siempre hay un área de producción. Y también, pues, está el área tan importante hoy en día, el área de marketing y ventas, ¿no? Habíamos dicho, pues, que un emprendimiento que recién inicia a veces puede hacer a la vez la producción, a veces finanzas y a veces también marketing y ventas, ¿no? Sí, puede pasar al comienzo, ¿no? Hay un área importante que es la de tecnologías de la comunicación, de la información, ¿no? En ese sector, pues, que se encarga de la gestión y el mantenimiento de sistemas de información y tecnologías, que a veces tenemos que tenerlo aparte, ¿no? Podemos tener a veces a ciertos desarrolladores o programadores que nos ayudan de repente con la página web, o con alguna pasarela de ventas, o con alguna implantación de algún e-commerce, de repente, si lo podemos lograr en nuestra empresa, mucho mejor, ¿no? Entonces necesitamos esta área de tecnología de la información también, ¿no? Y el área, pues, de administración general, ¿no? Que es el sector que se encarga de la supervisión y coordinación general de toda la organización, ¿no? Y se ocupan, pues, de
sobre todo de los temas de formulación de políticas, ¿no? De planteamientos de las normas legales internas de la organización, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo hoy en día. Ahora, para terminar, si pensamos en qué perfil tiene que tener este gestor empresarial, pues tenemos que pensar en varias agrupaciones de perfiles, si podríamos decirlo así, ¿no? El gestor empresarial, de hecho, es el responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades de la empresa. Puede ser de manera global, general, o específicamente en alguna de las áreas que hemos visto, ¿no? Pero para desempeñar este rol de forma efectiva, debe contar, pues, que alguna combinación equilibrada de ciertos conocimientos, habilidades, competencias o actitudes, ¿no? Vamos a ver alguna de ellas por aquí, si nos da el tiempo, si todavía estamos muy a tiempo. Bueno, tenemos por aquí las competencias técnicas, ¿no? O conocimientos y competencias técnicas. Estos conocimientos, de hecho, son fundamentales para el manejo operativo de la empresa, ¿no? Nos permiten por ahí que el gestor comprenda cómo funciona el área y tomar decisiones informadas siempre, basadas en datos y procedimientos. Entonces, para esto, pues, tiene que tener ciertos conocimientos de administración general, como es el que estamos viendo ahora, ¿no? Conocimientos de cómo planificar, cómo organizar, cómo dirigir, cómo controlar los recursos de la empresa. Además, podría tener, digo podría, porque va a depender mucho del perfil que requiero que ponga la convocatoria en la que postula. Puede ser que requiera que tenga conocimientos de contabilidad y finanzas, ¿no? Es decir, que tenga cierta comprensión básica de los estados financieros, de flujo de caja, de presupuestos, análisis de costos, etcétera, ¿no? Hay otra también, conocimiento de recursos humanos. Yo diría que este sí es súper importante, ¿no? Una, porque tiene que conocer cómo evaluar el desempeño de su equipo, ¿no? Otro, tiene que tener cierto conocimiento de reclutamiento. Ahora, si está encargado el gestor empresarial de la parte específica de recursos humanos, pues sí o sí tiene que conocer las técnicas de reclutamiento y capacitación y desarrollo personal, sí, ¿no? Pero si no, por lo menos tengo que saber cómo me dirijo a ellos, ¿no? Una cierta capacidad comunicativa acompañada de ellos y ciertas técnicas de comunicación que tengo que tener con ellos, ¿no? Y la evaluación de desempeño, que es importantísimo por cualquier gestor, ¿no? Marketing y venta. Hoy es un principio básico, en este caso en el mercadeo, en el análisis general de un mercado y de posicionamiento también de productos, ¿no? Y de servicios que por ahí tenemos que tener, y la aplicación de ciertas estrategias de ventas que tenemos que aplicar para saber cómo vamos a publicar, en este caso, nuestros avisos para vender, ¿verdad? Este es cierto conocimiento de marketing que hoy, bueno, tenemos por ahí también ciertas capacitaciones que se pueden dar dentro de GCAP, ¿no? Tecnología aplicada. ¿A qué llamamos esta tecnología aplicada? Ojo, estamos hablando de la parte técnica que se aprende pues con estos cursos que tenemos aquí, ¿no? En la tecnología aplicada, pues, el manejo de software administrativo puede ser, pues, aunque ustedes dentro del lugar donde ingresan, cuando les ingresan y tienen ya, por decir, un sistema de gestión documentaria, ¿no? Los manuales le ayudan y además el vendedor del software les da una asistencia técnica también, ¿no? Entonces eso también puede ser poco sencillo, pero por ahí pueden tener también algunos tutoriales. Sistemas contables, ¿no? Que también son sistemas a veces personalizados a las empresas, ¿no? Ahora, las herramientas infaltables en la oficina para todo gestor empresarial, infaltables, chicos, sí o sí, un cierto, y me comentan por ahí a qué nivel están, básico, intermedio, avanzado, conocer la ofimática, ¿no? Que en este caso, Excel, Word, PowerPoint, el uso del PDF en sus diferentes versiones son súper importantes, ¿no? En este caso, en Office, por lo menos en Office, chicos, quisiera que me comenten ahí en el chat, que los voy a leer. No es un examen, por curiosidad mía, saber si están en un nivel básico, intermedio o avanzado. Por ahí me comentan, ¿sí? Y también, pues, hay que conocer ciertas normativas legales y tributarias, ¿no? Que sobre todo que están vinculadas al tipo de empresa en la que estoy incluido, ¿no? De repente, si voy a postular esa empresa, ya me tengo que averiguar por ahí qué tipo de régimen tiene, qué tipo de régimen laboral, qué tipo de empresa es, ¿no? De qué tamaño es, de qué forma jurídica tiene, para poder leer un poquito sobre las normas legales que van vinculadas a ellas, ¿no? Entonces, por ahí me va a ayudar también a poder conocer previamente, ¿no? Un gestor, de hecho, técnicamente,
competente puede revisar pues un informe financiero, ¿no? Puede analizar ventas, puede participar en un toma de decisiones estratégicas, ¿no? Ojo, va a depender mucho, mucho, mucho de las bases de la convocatoria a la que ustedes ingresen esta parte técnica. Pero ahora, esta parte, que es la siguiente que les pongo aquí, las habilidades interpersonales, esta sí yo diría que no puede fallar. No pueden fallar ustedes, y si por ahí tienen ustedes alguna dificultad, por ejemplo, a mí me costaba mucho lograr la empatía con la institución pública. Yo trabajo ya por varios años en una institución pública educativa, ¿no? Y me costaba mucho, mucho, mucho ponerme en el lugar de las normas legales que van dirigidas a los estudiantes dentro de eso, o sea, ponerme en el lugar de la institución estatal. ¿Por qué? Porque a mí me parecía todo injusto, ¿no? Y no, porque son normas que tenemos que respetar. No siempre la ética que te dice a ti cómo debes ser, cómo debes tener cierta flexibilidad con las personas a las que tienes que ayudar, no necesariamente va ligada con las normas legales, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado. A mí me costaba mucho y tuve que adaptarme, ¿no? Entonces, pero sí es súper importante considerar estas habilidades interpersonales, que yo estoy segura que por ahí ustedes han escuchado hablar de estas habilidades interpersonales, ¿no? Esto pues, estas habilidades van a permitirle al gestor, sobre todo, comunicarse de manera efectiva y generar un buen clima laboral, que hoy se necesita mucho para que una empresa sea realmente productiva. Y mantener pues relaciones profesionales sanas, tanto dentro como fuera de la empresa, ¿no? Una comunicación asertiva pues nos va a permitir expresar ideas con claridad, ¿no? Sin agredir y sin someterse tampoco, ¿no? Y saber, sobre todo, escuchar a los demás. No es porque yo convoco una reunión y les digo lo que necesito transmitirle de repente de mi gerente, diciendo yo de repente supervisor, y le transmito y le digo, bueno, y solo hago que me escuche, pueden ser tomadas simplemente como órdenes, ¿no? Y no realmente con una comunicación que necesitan necesariamente un feedback, o sea, necesitas una respuesta de ellos para saber, una, si están de acuerdo, otra, si entendieron, otra, si por ahí tienen algo que aportar, ¿no? Y si realmente están, sobre todo, de acuerdo con lo que están planteando, ¿no? A veces hay cosas que se tienen que consultar. No digo que todos se tengan que consultar los colaboradores, pero hay muchas cosas que se tienen que consultar con ellos, ¿no? La empatía, esto de entender por ahí las emociones, hoy pues que somos personas tan diferentes todas, bueno, todos somos totalmente diferentes a una a otra, ¿no? Entonces lograr la empatía también con ellos es entender a veces emociones de cada uno de ellos, ¿no? Y a veces pues no necesariamente tenemos que entender todo, ¿no? Nos va a costar. De hecho, la empatía es una de las habilidades que son una de las más difíciles, diría yo, de entender, ¿no? De repente estoy siendo un poco solo poniéndome en su lugar, por ahí compártanme, no, profesora, a mí me resultó muy fácil ser muy empático con mi grupo en tal lugar, ¿no? De repente solo yo tuve la dificultad, puede ser también, ¿por qué no, no? Como les confieso, yo sí logré darme cuenta que me costó mucho ser empática con la institución pública, ¿no? Pero esto, entender, en este caso, en la institución privada, donde a veces sí se tiene un poco más de relaciones laborales amigables, ¿no? Se tiene un poco más de esto, se puede de repente manejar un poco mejor la empatía y entender un poco las emociones, necesidades de equipo y todo esto, ¿no? Sí, pero si yo voy a ser gestor empresarial, voy a liderar sí o sí un equipo, ¿no? Y entonces, al liderar este equipo, tengo que entender sus necesidades, tengo que entender también cómo me están entendiendo, porque en base a ellos voy a reforzar, ¿no? Entonces tengo que lograr esta empatía sí o sí, ¿no? El trabajo en equipo, que es las habilidades personales, que por ahí ustedes lo habrán visto en todas las convocatorias, ¿no? Habilidad para trabajo en equipo, que es lo que se pide. ¿Por qué? Porque hoy se necesita sí o sí. Inclusive ya en la educación básica siempre se está aplicando que los chicos realicen sus tareas en equipo, porque se necesita que practiquen esto. Entonces necesitamos fomentar esta manera colaborativa, ¿no? ¿Qué otras características más? Están las competencias estratégicas, que tener por ahí un pensamiento estratégico, o sea, mirar por ahí a futuro y plantearme la realización de hoy que me lleve
a este futuro deseado, ¿no? Lograr también y adaptarse a esta gestión del cambio, pues, ¿no? Que siempre le vamos a tener constantemente, ¿no? Y las características personales, en este caso vinculadas pues a la responsabilidad, a la proactividad, a la ética profesional vinculada con la legalidad, ojo, a la disciplina y organización propia primero para poder recién transmitirla y plantearla, plasmarla dentro de mi equipo. Y también muy, muy importante la resiliencia, ¿verdad? Y la autoconfianza, que son por ahí características que tenemos que ir analizando nosotros mismos, ¿no? Por aquí hay otras características que ya son más específicas, va a depender mucho, mucho de la convocatoria, puede ser que pidan gestión de proyectos, puede ser que tengan conocimientos de logística, ¿no? Gestión de calidad, comercio internacional, bueno, etcétera. Por ahí la formación académica también, y esta depende mucho más todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay quienes sí requieren titulados, requieren personas con posgrado, requieren carreras profesionales, pero tengan en cuenta que ustedes se pueden ubicar como gestores empresariales en diferentes áreas como estas, ¿no? Entonces, ustedes por ahí vayan pensando en cuál de ellas tienen más afinidad para poder de repente especializarse en una de ellas, ¿no, chicos? Bien, hemos llegado al final de esta sesión, de esta primera sesión en vivo, y nos vamos a ver en la siguiente sesión con planeamiento estratégico, ¿ya? Aquí vamos a tocar un poco más de la primera etapa de las funciones que habíamos tocado. Los dejo entonces con GCAP, que les va a dar ahorita una información importante, chicos, ¿ya? Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta luego.